Noticia, por supuesto, la noticia del año en el mundo, las elecciones en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump. Vamos a analizar, vamos a hablar con esto y de esto con nuestro próximo invitado, Sebastián Etchemendy, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en la Universidad de California y se especializa en política y economía comparada. Sebastián, muy buenos días. Aquí Elizabeth Peje y Alejandro Gomel te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Primera impresión de los números, que finalmente no se especulaba con una elección pareja, que no sabíamos cuándo íbamos a tener los resultados, y fue contundente el triunfo de Donald Trump. Sí, como decís vos, digamos, está claro que hay un problema definitivamente con la cuestión de las encuestas, ¿no? Un negocio, digamos, del cual podemos hablar, pero Sí. está claro que Trump arrasó mucho más de lo que se preveía, y que arrasó incluso más que en elecciones anteriores, ¿no? O sea, básicamente se llevó todos los estados swing, todo lo que había en disputa, ¿no? Los demócratas quedaron, si no es por las costas, por Nueva Inglaterra, ¿no? En el Claro. este, y California, Washington, es decir, las costas del oeste, salvo Illinois y Minnesota, no tienen nada, ¿no? Digamos, la gran masa de votantes en Estados Unidos se la llevó Trump. Y buenos días, Sebastián. Lisa te saluda. ¿Y esto cómo se puede explicar? ¿Cuál fue el elemento que permite justificar esta avalancha? Porque claramente además impuso los votos populares, va a tener mayoría en las dos cámaras del Congreso. Sí. ¿Cómo se explica cuál fue el elemento determinante que le permite a Donald Trump haber hecho esta elección tan arrasadora? Mirá, yo te lo dividiría en dos, digamos. Hay cuestiones más coyunturales, más de estrategia, propias de esta campaña, y por supuesto, tendencias de largo plazo que vienen de hace mucho y que tienen que ver con un fenómeno mundial, que es, bueno, el surgimiento y el auge de la ultraderecha, ¿no? En cuanto a lo primero, es cierto que lo que estoy diciendo es con el diario del lunes. Digo, Sí. Una tenía una sospecha que la cuestión podía ser así, pero es bien diario del lunes que estoy diciendo. ¿Cuál es? Bueno, la estrategia de Kamala Harris apenas tomó la posta de Biden fue correrse al centro, ¿no? Tratar de ir por el republicano moderado, ¿no? El símbolo de esto es Liz Cheney, Sí. ¿no? La hija de Cheney, que habían sido republicanos históricos, incluso halcones, ¿no? Y una serie de primeras figuras de republicanos, pero republicanos más del pasado que del presente, ¿no? Que simbolizaban el voto moderado y que iban con el apoyo a Kamala Harris, ¿no? La idea de que tenían que morderle a los republicanos en el centro. Con el diario del lunes decía, uno puede cuestionar un poco esta estrategia, ¿no? Porque está suponiendo que hay un montón, o sea, lo que en ciencia política, digamos, llamamos, ¿no? La distribución homogénea del electorado. ¿Vos crees que el electorado está más o menos parejos en izquierda, derecho y centro? Entonces, si estás más o menos en el centro izquierda, te corres al centro para agarrar más, ¿no? Lo que parece demostrar la realidad, Elizabeth, es que digamos, los votantes no están en el centro, están en las puntas, Claro. ¿no? Con la polarización es muy fuerte, están en las puntas. Entonces, si los votantes no están en el centro, en las puntas, ¿te conviene correrte al centro, o te conviene, sobre todo en un sistema como en el norteamericano, que es voluntario, tratar de afianzar tu base y que voten los que no votan de tu base, por ejemplo, estudiantes, jóvenes, ¿no? Y ahí, por supuesto, los demócratas tuvieron problemas, ¿no? Para agarrar, digamos, el voto más de clase trabajadora latino, o el voto de la juventud, ¿no? Digamos, decepcionado por el apoyo a Israel y a los bombardeos de Israel en Gaza. Entonces, eso yo diría que es la coyuntura, ¿no? Si la estrategia fue acertada. Después tenés lo que te decía, tendencias de más largo plazo, que tienen que ver con fenómenos estructurales que no son nuevos, ¿no? Que es, bueno, estamos hablando de un país, y fíjate dónde gana Trump. Gana en el Rust Belt, ¿no? En la vieja zona industrial, que ya había empezado a pelear, que en buena medida tuvo apoyo digamos, del apoyo del trabajador demócrata sindicalizado, ¿no? El símbolo de eso es Michigan, ¿no? De donde están las grandes automotrices, y en toda esa zona que ya le había empezado a contestar Trump, los republicanos, que en algún momento tuvieron un voto más fidelizado demócrata, bueno, hoy directamente pasaron al bando republicano, ¿no? Digamos, si haces una lectura ahí económica, lo que queda son los sectores de vanguardia del este y del oeste, ¿no? Pero la economía profunda no está funcionando y está con Trump. Esto tiene que ver, volviendo al punto de que vos hablas de fenómenos de más
largo plazo, a cuestiones que han aparecido a partir de la pandemia y que se reflejan también en otros lugares del mundo, en el sentido de un voto más afianzado hacia los extremos y puntualmente hacia el extremo de la derecha? Sí, yo no sé cuán decisivo es la pandemia eso, en este caso, o sea, No, la para pandemia reforzar exacto, elementos que tienen que ver con la individualidad. exacto, Y... profundizó otro, no, tenés razón, digo, no hay ninguna duda que no solo en Estados Unidos la pandemia dio auge al antiestatismo, a la ultraderecha, a la reacción, porque las soluciones a la pandemia eran comunitarias, ¿no? Exactamente, el digamos, sentido de comunidad se ha puesto claro. sensiblemente en crisis. Claro, paradójicamente, ¿no? Porque en realidad Sí. los países que mejor les fue con la pandemia fueron los que tuvieron más, digamos, soluciones Exactamente. comunitarias, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo al costado. Pero digo, esto profundiza trayectorias que ya teníamos, ¿no? Digamos, lugares, digo, uno leía crónicas, ¿no? Digamos, pensá en Pensilvania, la Sí. sede de la industria del acero en Estados Unidos. Bueno, hoy esa industria, digamos, no existe más, ¿no? Y en el parque industrial de Pensilvania tenés un casino, ¿viste? En Bethlehem Steel, lo que era la ex, una de las acerías más importantes, ¿no? Es cierto que a veces volvió el empleo, porque no es que hay desempleo alto en Estados Unidos. Esa modalidad de trabajador sindicalizado, más con derechos, ¿no? Que se le da estado de bienestar, más ligado a los demócratas, bueno, ahora reemplazado por el trabajador del depósito, el trabajador de Amazon, que no está sindicalizado, que trabaja más horas, que está más individualizado, que no tiene una comunidad, que se ve a sí mismo explotado, y vota el candidato anti-establishment, ¿no? Sí, te escucho, Sebastián, y no puedo dejar de pensar de lo que pasaba y lo que estábamos hablando a fin de año pasado aquí con la Argentina, ¿no? Parece en algunas cosas tan similar, ¿no? Con lo pasado con los trabajadores de las aplicaciones aquí en la Argentina. Sebastián, lo sumamos a Claudio Mardones aquí a la charla. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Y en este contexto, y a partir de lo que queda delineado, ¿no? En este colegio electoral, en donde Trump vuelve a la Casa Blanca, ¿qué pasa con los demócratas, no? Pensemos que hace 2 parpadeos atrás la deriva de los demócratas era la crisis sobre las dudas en torno a la capacidad de Joe Biden para pelear por su reelección. Hasta ese momento parecían perdidos por perdidos y de repente volantazo, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, tratando de defender los trapos en ese contexto tan perdidoso. ¿Qué queda para el Partido Demócrata de ahora en adelante, ahora que viene una nueva era de Trump? Mirá, es paradójico, porque el Partido Demócrata, pasó 2 cosas con el Partido Demócrata. Primero, estaba más unido que antes, se había galvanizado detrás de Kamala Harris, tanto las alas más moderadas, ¿no? Como pensar en la de Biden, como las más de izquierda, como digamos Bernie Sanders o Ocasio Cortez. Y para ser justos, el gobierno demócrata fue el más progresista de los últimos años, o sea, mucho más a la izquierda de los Clinton desde ya. Pero exactamente, a la izquierda de Obama, podríamos decir también, exactamente, ¿no? Y coincido totalmente, digamos, y más a la izquierda de Obama, y digo, en términos de políticas públicas, ¿no? En términos de lo que avanzó, ¿no? Algunos beneficios sociales, de lo que avanzó, ¿no? La Inflation Reduction Act y la ley de microchip, digamos, promoviendo una activa participación del Estado en la reindustrialización, ¿no? La lectura es que, bueno, llegaron tarde, claro, ¿no? Que esa reindustrialización avanzó, que hubo proyectos que ahora seguramente, porque son proyectos muy ligados a la industria verde, ¿no? Que los estados que gana Trump es menos popular, porque son estados, pensá en Texas, más basado en el petróleo, que van a parar todo eso. Pero la paradoja es que los demócratas se habían unido y hicieron un gobierno mucho más consistente en el sentido progresista que antes. La sensación es que llegaron tarde, que no pudieron revertir toda esa estructura desindustrializadora que está vigente, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, me parece que van a tener que hacer una lectura, especialmente en cuanto a lo estratégico de lo que yo hablaba recién, ¿no? Digamos, de cuánto tenés que correrte al centro o afianzar tu propia base. Y Sebastián, respecto de esto, digo, también el resultado también lo pone a Trump, lo deja a Trump en una instancia de un gobierno mayoritario muy firme, que no tuvo la oportunidad de serlo en su gestión anterior. Digo, esto genera preocupación, temores, sobre todo por cierto discurso crítico de Trump en las últimas semanas en torno de la propia democracia, ¿no? Sí, Elizabeth, no hay duda de que el trumpismo se radicalizó, incluso pensando en el periodo anterior,
¿no? O sea, el trumpismo se parece más a que quiso a aquel cuyas bases quisieron tomar el Congreso y deslegitimar la elección, además, o impedir la elección digamos, en enero, digamos, del 2021, que digamos que a la versión inicial de 2016, ¿no? Está más radicalizado, si vos lo ves por los colaboradores, digamos, un montón de colaboradores justamente del periodo anterior denuncian esa radicalización, ¿no? De ex colaboradores de Trump, ¿no? Y con esta mayoría estamos ante un mundo nuevo, ¿no? Como sugerís, digamos, es algo que no sabemos. Es cierto que, a ver, Estados Unidos es un país con muchos controles horizontales y muy descentralizado, ¿no? No hay dudas de las tendencias autoritarias de Trump. También es cierto que es difícil. Influye mucho la política, digamos, doméstica de cada distrito. La política local es un lugar clave, ¿no? No vas a tener una dictadura en Massachusetts o no en Inglaterra o en California, ¿no? Que tiene gobernador demócrata, congreso, leyes, y California tiene, no sé, 40 millones de habitantes. O sea, es difícil una tendencia, un paso al autoritarismo como lo concebimos en Latinoamérica históricamente, ¿no? Ahora, dicho esto, no hay duda que la democracia se va a erosionar, ¿no? Y que puede haber, porque digo, esta gente viene con sed de revancha y que puede haber, digamos, ataques a la democracia que yo calificaría como muy graves y quizás también violencia, ¿no? Hay que ver cómo responden, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una historia de control civil de los militares muy fuerte, pero cuidado que las bases de los militares en Estados Unidos, bueno, están mucho más cerca de un discurso como el de Trump, ¿no? Digo, no estoy poniendo una luz de alarma ahí precisamente, pero sí en que puede haber un intento del Trump de politizar tanto la Guardia Nacional, ¿no? Que sería la gendarmería de allá, como eventualmente las Fuerzas Armadas. Digo, no es algo para descartar, ¿no? Aunque sí descartaríamos, ¿no? Que va a ser Orbán mañana o un paso muy directo al autoritarismo. En cuanto a la relación con la Argentina, aquí el gobierno tenía mucha expectativa de que sea Trump justamente el ganador. ¿Eso se puede ver plasmado en alguna acción concreta, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, lo que se viene, que es a la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Mirá, yo primero haría algunas advertencias comparando el mileísmo con el trumpismo, ¿no? No son fenómenos, o sea, tienen una base común que es toda la parte de que uno llamaría en ciencia política o en política la alternative right, ¿no? La derecha alternativa, la ultraderecha cultural, ¿no? En eso hay una convergencia, ¿no? Con una agenda, digamos, por ahora discursiva fundamentalmente, aunque hay algunas prácticas en Argentina. Una agenda real autoritaria en el caso de Trump, que ya demostró, digamos, que no le importa la democracia, y ataques a colectivos feministas, digamos, en el caso de Trump, inmigrantes, etcétera, ¿no? Ahora, dicho esto, hay también diferencias, ¿no? Acordate que, digamos, Milei es mucho más, diría, fundamentalista de mercado, más liberal en términos económicos. En el trumpismo tenés una parte, el trumpismo es una mezcla rara, porque tiene una parte liberal, antipolítica social, antiestatal, pero tiene otra parte proteccionista, ¿no? No olvidemos que, digamos, él quiere proteger a esos trabajadores. Sí, más nacionalista, tiene una vertiente más nacionalista. Claro, más de la globalización que Milei no tiene, ¿no? Milei es más globalista en términos económicos, no en términos culturales, pero sí en términos económicos, ¿no? Ahora, en términos de la convergencia, no hay dudas que a este gobierno le convenía que gane Trump por esas semejanzas en cuanto a los elementos culturales de la ultraderecha. No tengo dudas que se pueden transformar en apoyo político, ¿no? El trumpismo ya vimos que no vacila en ayudar a sus aliados más lo hizo con la centroderecha de Macri, y lo va a hacer ahora con la ultraderecha. Ahora también hay que ver si puede hacerlo, ¿no? Porque el FMI aprendió de experiencias pasadas, ¿no? Y vieron que evidentemente no funcionó el préstamo a Macri, y hay que ver si es tan fácil, pero no hay dudas de que el mileísmo gana con esto, eso no tengo dudas. Veremos qué nos depara entonces. Sebastián, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Sebastián Etchemendy, licenciado en Ciencia Política, doctorado en la Universidad de California y especialista en Política y Economía Comparada, pasó aquí por La Previa.